Presenta un libro. Ciro Corol está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Ciro, ¿cómo andás? Buenas noches, Fabricio. Bueno, gracias por la invitación. A vos. Y bueno, aquí estamos. Está presentando un libro. Sí. Se llama, a ver, si lo tengo bien, Un árbol para John Berger. Sí, es Un árbol para John Berger, en realidad se pronuncia, y otras crónicas. Berger. Bien. Es un escritor británico, muy conocido por ser un gran crítico de arte, pero también es novelista, poeta, fue porque murió, y también artista visual, dibujante. ¿Y por qué elegiste hacer una crónica sobre John Berger? Berger, perdón. Sí, bueno, de las dos maneras está bien. Bueno, porque tuve la suerte de conocerlo en un momento que viví en Europa. Hice un viaje bastante particular, a dedo, colándome en trenes y demás, hasta llegar a... ¿Un viaje iniciático hiciste? Sí, tenía ya... Eso fue hace ya 10 años, yo tenía 24, y ahí lo conocí, tuvimos una conversación, y después, bueno, él me pasó su correo postal y le mandé una carta en mi inglés, que no es muy bueno, pero bueno, di lo mejor, y me respondió bastante enseguida con un dibujo de un árbol, que es el que ilustra el libro, de la tapa, quiero decir. Y bueno, muchos años después, Fidel Maguna, el editor de este libro, me propuso escribir un texto, una crónica sobre ese encuentro y sobre esa carta que me había mandado, y salió la primera de las crónicas que reúne este libro. Es un libro de crónicas, ¿no? Sí, es un libro de crónicas. Cuenta historias, relatos. Cuenta testimonios, historias, experiencias personales también hacia la última parte del libro. Un poco eso es lo que reúne. ¿Y cuál es el hilo conductor de este libro? Bueno, el hilo conductor, además del género, tiene que ver con contar situaciones donde la historia por ahí atraviesa a los personajes, porque hay algunos que son sobre sobrevivientes de la Shoah o el Holocausto, testimonios de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, gente que ha estado en campos de concentración y demás, o también de la actual guerra de Ucrania. Y después los últimos 4 son sobre experiencias personales en torno a la salud mental y un problema de salud mental bastante grave que me tocó pasar, relacionándolo con el gobierno de Milei, que en realidad en ese momento todavía no era el presidente, sino un candidato, y bueno, sus cuestiones polémicas también en torno a su propia salud mental. A ver, contame un poco más de esto, de esta base, si querés, ¿no es cierto? Sí, hasta donde se pueda, sin spoilear el libro, por supuesto, pero bueno, me interesa. A ver, ¿qué pasó ahí? Sí, en ese sentido los libros no son como las películas, porque no es que lo más importante suceda al final, sino que es más una experiencia de transcurso. Pero en relación con esto, bueno, yo tuve una etapa de mi vida hace algunos años en las que me descompensé psíquicamente y empecé a delirar que yo tenía que ser presidente de Argentina en el 2023. Un poco parecido a lo que... Ciro Corol. Sí. Mirá vos, presidente de Argentina. Sí. Y empecé a delirar con eso, y bueno, en el medio me descompensé bastante gravemente, tuve una internación acá en el Agudo Ávila, salí... ¿Esto fue en pandemia, Ciro? Fue pospandemia. En pandemia tuve algunas muertes bastante importantes en mi familia, un tío, mi papá, mi abuela, y eso terminó de afectarme. Y bueno, además el clima de la pandemia que era bastante particular. ¿Vos lo pasaste acá Sí, en Rosario? ¿En Rosario? En Rosario, yo ya estaba viviendo acá en Rosario. Y bueno, ¿Y flasheaste así? Flasheé que iba a ser presidente y que mi adversario a derrotar era justamente Milei. Y bueno, después me puse mejor y empecé a estudiar un poco a fondo la figura de Milei. Me sirvió mucho el libro El Loco, de Juan Luis González, que analiza justamente el componente místico y esotérico de Milei, pero también de su entorno. Bueno, justamente Juan Luis González escribe el prólogo de mi libro. Sí. Y bueno, y escribí algunas crónicas basándome en mis experiencias, en algunas cuestiones que pensaba sobre cómo ve la cuestión de la locura Milei, o la cuestión de sus propios delirios mesiánicos, que en algún sentido se parecían a los míos. ¿Vos vinculás lo que te sucedió a vos
con algunas expresiones del presidente? Y hay un componente mesiánico que es parecido, sí, que es parecido. Pero bueno, estamos en tiempos mesiánicos, tiene ¿no? que ver también con eso, lo que iba a decir, tiene que ver con un clima de época donde parece que ante una crisis de esta envergadura solamente un Mesías puede salvarnos. Y bueno, un poco lo que nos enseña justamente la serie del momento, El Eternauta, es que la salida es colectiva y que nadie se salva solo, ni nadie solo salva a todos. Cuando vos empezaste a escribir, sí, el proceso ese creativo, de este libro, de estas crónicas tan personales, sí, ¿cuáles son los filtros que operan? Che, ¿hasta dónde cuento? ¿Hasta dónde no? Esto... Y bueno, en las primeras 5 del libro, que retratan más a un otro que a mí mismo, ahí, bueno, el filtro era ser fiel al testimonio que había escuchado en la entrevista o en las charlas que había tenido. ¿Toda gente que conociste vos personalmente? Sí, toda gente que conocí personalmente. Todo es súper personal el libro. Todo es personal, porque sí, fueron personajes que pasaron por tu vida hasta los últimos capítulos que son tu vida misma, ¿no? Sí, sí. Bueno, la crónica tiene ese componente, pero no siempre es tan personal. Y algunos, bueno, se sitúan en Europa del Este, en la República de Moldavia, que fue un país en el que viví un tiempo. Y los últimos 4, un poco el filtro estaba en ser sincero con lo que yo había vivido en torno a la locura o en torno a los delirios y demás. Y el otro, en ese caso, era la figura de Milei. Y bueno, traté de analizarla. Y los últimos 2 textos del libro yo los escribí estando internado en mi segunda internación, que fue en 2023, justo cuando estaba ganando Milei el balotaje, por esos días. Y ahí, un poco por iniciativa del editor de este libro, Fidel Maguna, que me propuso que escribiera algo, escribí un retrato de cómo se había vivido el debate presidencial desde ahí adentro de la Guardia del Suipacha, y después un relato de cómo se había vivido el balotaje, y ahí aparecen las voces de otros pacientes y situaciones con otros pacientes, enfermeras, y bueno, un poco el mundo propio del psiquiátrico. Y ahí no sé si hubo un filtro, porque yo tampoco estaba del todo cuerdo, pero el filtro siempre es la decisión de hacer buena literatura, o al menos la mejor literatura posible. Ciro, ¿y ahora estás mejor? Sí, sí. ¿Sí? Estoy hace ya 1 año y medio en lo que se llama como eutimia, que es un estado de ánimo estable. El diagnóstico que yo tengo es de trastorno bipolar, que implica justamente una inestabilidad en el estado de ánimo, pero bueno, también hay maneras de lograr cierta estabilidad y cierta buena salud mental. ¿Te sirvió escribir? Sí, sin duda. Qué bueno. Tiene que ver con que escribir desde hace más de 20 años es lo que yo hago principalmente. Y también con que me pude expresar o pude transformar esos dolores o esas heridas, tanto de estas muertes cercanas que te mencionaba, como de la propia frustración de caer en la locura, haciendo algo artístico, ¿no? Bueno, te agradezco mucho que vengas acá, sos muy valiente para poder expresar después de las vivencias estas. Me alegro que estés bien y que, bueno, sigue para adelante, loco. Bueno, vamos a leer el libro cuando... Ahora está en imprenta, ¿no? Sí, ahora está en imprenta. El 30 de mayo se presenta en la Biblioteca Argentina. Bien. En el 4º piso, en la Sala Angélica Borodiller, desde el Zoom de la biblioteca. Vamos a estar con el editor, Fidel Maguna, Vicky Herman, una productora y bueno, casi psicóloga, ella trabaja en Brindis TV, y con Sonia Tesa. Bien. Y va a cerrar Facundo Finocchiaro, que hace tangos en el piano, y bueno, va a haber una sorpresa también. Ah, bueno, eso es el 30 de mayo. 30 de mayo, acá en Buenos Aires. Después vas a hacer una presentación en Buenos Aires, va a estar Cora Gamarnik allí. En Buenos Aires va a estar Cora Gamarnik y Juan Luis González. Y Juan Luis González, bien, perfecto. Sí. Bueno. Y ahora me salió una en Bariloche, así que bueno. Bueno, ahí a ver a quién invitar. El país, sí. Che, mucha suerte, gracias. Bueno, gracias, Fabricio.
Terminó por esta semana, 52 minutos, nos reencontramos la próxima con más política, con más análisis, más reflexión y también un poco de literatura, ¿por qué no? Hasta la próxima.